En esta clase veremos centro de gravedad de un cuerpo, centroide de área y de línea, y momento de primer orden de un área con respecto a un eje. Si bien en el primero de los temas, es decir, en el centro de gravedad de un cuerpo, hay involucradas fuerzas, concretamente el peso, debido a la atracción de la Tierra sobre los cuerpos, los otros dos temas involucran solo conceptos geométricos. Esos dos temas, juntos con los otros que veremos en las dos próximas clases, serán usados en la segunda parte del año y es muy importante comprenderlos y manejarlos correctamente. Todos sabemos que la Tierra ejerce una atracción hacia su centro sobre los cuerpos que están en la superficie. En realidad, atraen a cada una de las partículas que componen al cuerpo con fuerzas que podríamos suponer paralelas entre sí. Así que este cuerpo que tenemos aquí, que es una placa plana de espesor uniforme, que sería paralela al plano XY de este sistema de coordenadas. En cada porción de la placa hay una tracción, una fuerza que podemos llamar delta W y que en realidad se ejercen sobre todas las partículas del cuerpo. Aquí vemos partícula 1, 2, 3 y pueden, como dijimos, considerarse paralelas entre sí. Nosotros queremos reemplazar este conjunto de fuerzas ejercidas sobre cada porción del cuerpo por una única fuerza W aplicada en un determinado punto, de manera que los dos sistemas de fuerzas sean equivalentes. Entonces, nosotros queremos llegar a esta situación. En un punto como este, punto G, que está ubicado con las coordenadas X barra y barra, en un determinado lugar, aplicamos una única fuerza. Y queremos que, desde el punto de vista del equilibrio del cuerpo rígido, estos dos sistemas sean equivalentes. Bueno, ya sabemos que para que dos sistemas sean equivalentes, se debe cumplir, por un lado, que la sumatoria de las fuerzas sea igual en ambos sistemas. Vamos a hacer solo la sumatoria de las fuerzas según Z porque de la manera que hemos ubicado este cuerpo, todas las fuerzas son paralelas al eje Z, que es perpendicular a esta placa plana. Así que la suma de todas esas fuerzas tiene que ser igual a la fuerza única W. Bien, por otro lado, los momentos que generen esas fuerzas tienen que ser iguales también en ambos casos. Aquí vemos los momentos con respecto al eje Y. Entonces tenemos que esta fuerza multiplicada por su distancia al eje Y me dará el momento de esta fuerza única con respecto al eje Y. Lo que tengo que hacer aquí es sumar todas estos delta W por su respectiva distancia al eje Y, como se muestra aquí. Lo mismo hacemos, pero con respecto al eje X, la sumatoria de los momentos con respecto al eje X. Entonces tenemos esta fuerza única por esta distancia y barra al eje X, y aquí la suma de todas estas fuerzas, n, hemos dividido en n porciones la placa plana, con respecto a cada una a la distancia del eje X. Si nosotros hacemos
cada vez más pequeños estos delta W, bueno, nos quedará que el peso completo de la placa será la integral de estos diferenciales de W, y con respecto a estos momentos podré hacer estas igualdades, presentar estas igualdades que vemos aquí. De manera que si yo quisiera determinar el centro de gravedad del cuerpo, que es este punto, donde vamos a aplicar el peso completo, puedo hacer esta integral y dividirla por esta integral o por el peso W, y encontraré la coordenada X de ese punto G. Y si lo hago con esta otra integral dividida W, encontraré la coordenada Y. A ambas le hemos puesto una barra para señalar que es este punto en particular. Vamos a ver qué es el centroide de área, que ya hemos estado mencionando en clases anteriores cuando veíamos fuerzas distribuidas en vigas y reemplazábamos la fuerza distribuida por una única fuerza aplicada en el centroide del área bajo la curva de carga distribuida. Bueno, estas son las dos igualdades que teníamos recién en la pantalla anterior, y nosotros vamos a decir que el peso completo de la placa es el peso específico por el espesor por el área de la placa. Tenemos que, por supuesto, hacer una aclaración. Este peso específico es el mismo en toda la placa. La placa es de un material homogéneo. Además, tenemos un espesor que ya dijimos anteriormente que es un espesor constante, es una placa plana de espesor constante T. Si vamos a expresar el delta W, bueno, tendremos el peso específico, que dijimos es el mismo en todos los puntos, lo mismo tendremos aquí el espesor y aquí un delta de área, o sea, el T por el área o T por el delta de área nos va a dar aquí un volumen o bien un delta de volumen aquí. La cuestión es que si yo reemplazo en esta expresión W por esto, que es el peso específico por el espesor por el área de la placa, y en cada uno de estos casos el peso específico por el espesor por el delta área que le corresponda a cada uno de estos términos, voy a poder simplificar en todos los términos, me va a quedar peso específico por espesor y lo voy a poder simplificar y voy a llegar a estas expresiones que tengo aquí, en donde ya ha desaparecido la fuerza y todo lo que tengo aquí son conceptos geométricos, áreas y distancias. Bien, en ese caso, estas coordenadas, X barra y barra, van a ser las coordenadas del centroide de área. En el caso en que la placa sea plana con un espesor constante y el material homogéneo, es decir, cuando se puede realizar la simplificación que hicimos recién, las coordenadas del punto del centro de gravedad van a ser las mismas que las coordenadas del centroide de área. Estas mismas igualdades se pueden expresar de esta manera, un poco más cortas, y si nosotros hacemos cada vez más pequeñas estas porciones de área, vamos a poder expresar esto con integrales.
Así que si yo hago esta integral y la divido por el área completa, conoceré la coordenada y del centroide de área. Y si divido a esta integral por la totalidad del área, voy a conocer la coordenada x del centroide de área. Aquí tenemos, entonces ya ahora no estamos hablando de una placa, sino de esta forma, que es la forma que tenía la placa. Es una superficie con un área total A, y esa área tiene un centroide de área, que es el punto C, con las coordenadas x barra y barra. Las coordenadas, por supuesto, dependen del sistema de coordenadas que yo haya elegido, pero el centroide de área es único, depende de la forma del área que yo estoy analizando. Aquí tendríamos un delta área cualquiera y yo hago la integral sobre toda esta área de x por diferencial de área o y diferencial de área. De esta manera, entonces, yo, si paso el área dividiendo, en ambos casos, tendré esas coordenadas del centroide de área, que por supuesto, repito, dependen del sistema que yo haya elegido. ¿Qué pasa si en vez de tener una placa, tengo un alambre? Un alambre como este, que está aquí contenido, digamos, o por lo menos paralelo en su totalidad, tiene una curva, pero está paralelo al plano XY. Allí, fíjense en esta otra figura, vamos tomando porciones de ese alambre y aquí tenemos el delta W que le corresponde a cada porción. Igual que hicimos con la placa, deberíamos recorrer todo el alambre, ver todas las porciones y cada una de ellas tendrá un determinado delta W. Para que este sistema sea equivalente a este, o sea que voy a reemplazar esas fuerzas paralelas, que aquí no tengo dibujadas, pero nos las imaginamos, por una única fuerza W aplicada en el centro de gravedad de ese alambre. Las igualdades que me permiten encontrar las coordenadas del punto G van a ser las mismas que las que planteamos antes. Fíjense que este centro de gravedad puede quedar fuera del alambre. Eso, si el alambre fuera absolutamente recto, entonces seguramente estaría en el medio del alambre, pero por las curvas que tiene, ese centro de gravedad queda fuera del alambre. Podemos hacer un análisis similar al de recién. Aquí hemos repetido las ecuaciones. Si ese alambre tiene un material homogéneo, el peso específico será igual a todo lo largo del alambre. Esta A minúscula es el área de la sección del alambre y L es la longitud del alambre. Así que esto me da un volumen, el volumen del alambre, que multiplicado por el peso específico me va a dar el W. Y aquí es un delta W cuando yo multiplico el área de la sección por una porción de longitud del alambre. Si reemplazo esto aquí arriba, voy a poder simplificar en ambos miembros el peso específico y el área. Y voy a obtener estas igualdades que están aquí abajo. Aquí de nuevo
me independicé de las fuerzas, y lo que tengo realmente va a ser una línea que sigue ese camino que formaba el alambre. Esto lo podemos resumir con estas igualdades, en donde aquí expresamos la sumatoria, y si hacemos cada vez más pequeño el delta L, vamos a llegar, igual que nos pasó con la placa, a una expresión de este tipo. Aquí X barra y barra van a ser las coordenadas del centroide de línea con respecto a un determinado sistema de coordenadas. El centroide de la línea tiene una posición fija, pero sus coordenadas van a depender de con respecto a qué sistema lo estoy considerando. Así que bueno, igual que antes, acá ya tendremos una línea, longitud L, y el centroide va a estar en el mismo lugar que el centro de gravedad del alambre, si se cumple que la sección es constante y el peso específico uniforme a lo largo de todo el alambre. Así que aquí tenemos la ubicación del centroide en línea, que se puede calcular despejando estas coordenadas, X barra y barra. Bien, hemos vuelto a dibujar esto que ya habíamos visto antes, estas integrales sobre toda el área que me permitían encontrar las coordenadas del centroide, pero yo voy a agregar aquí un nuevo concepto, que es el momento de primer orden de un área con respecto a un eje. Entonces, cada uno de estos miembros, la integral de x por diferencial de área, y por lo tanto, como esto es igual a x barra por el área, cada uno de estos miembros es igual al lo que definimos como el momento de primer orden del área A con respecto al eje Y. Y esta expresión, cada uno de los miembros de esta igualdad, son el momento de primer orden del área con respecto al eje X. ¿Sí? Muy bien. Estos conceptos, el momento de primer orden del área con respecto a un eje, van a ser muy utilizados en la segunda parte del año, es decir, en la parte que vamos a ver, resistencia de materiales. Si nosotros conocemos la ubicación del centroide, podemos calcular el momento de primer orden directamente haciendo este producto, X barra por A o Y barra por A. Y si no, lo podemos obtener haciendo estas integrales que están aquí. Lo mismo para el momento de primer orden de una línea con respecto a un eje. Esta es la forma de calcularlo, y con respecto al eje X. Bueno, veamos a qué llamamos área simétrica, con simetría. Acá tenemos una especie de L, hemos trazado aquí un eje B', y aquí la definición nos dice que un área A es simétrica con respecto a un eje BB', el área A es el área de esta L, con respecto al eje BB', si para todo punto P del área existe un punto P' de la misma área, tal que la línea que los une, P', sea perpendicular al eje que decimos que es de simetría, de manera que
esa línea que une a P, P' queda dividida en dos partes iguales por este eje. ¿Sí? O sea que yo encuentro, por ejemplo, digo, esta esquinita, bueno, tiene un punto que es esta otra esquina, y que si yo las uno, esa línea va a ser perpendicular a este eje y va a quedar dividida en dos partes iguales por ese eje B'. Entonces, si eso ocurre, decimos que el área es simétrica con respecto al eje BB'. Vamos a poner otra área simétrica simplemente para que esté orientada de manera que uno de los ejes, en este caso el eje coordenado de la Y, sea el eje de simetría. Recién dijimos que el momento de primer orden del área con respecto al eje Y se puede expresar por la coordenada del centroide x por el área total o bien hacer esta integral que tenemos aquí. Si nos concentramos en mirar la integral y vemos este esquema aquí, hemos dicho que esta figura tiene un eje de simetría que es el eje Y. De manera que a cada punto que encontremos o que consideremos de uno de los lados, voy a tener otro que le corresponde, de manera que esta línea que los une es perpendicular, en este caso al eje Y, y la divide en dos partes iguales. Este punto va a tener una coordenada X y este otro una coordenada del mismo valor pero de signo opuesto. Y eso va a ocurrir con cada punto de esta parte va a ocurrir con el correspondiente de esta otra parte. De manera que como la integral es, en definitiva, una suma, una sumatoria, va a ocurrir que voy a terminar obteniendo calculando que esto va a ser igual a 0, porque cada vez que tengo un área con una x positiva, tengo otro del otro lado, otra igual con una x negativa. Es decir, que esta integral va a ser nula. Si esto es nulo, la única forma de que esto se anule es que x, la coordenada x del centroide, sea nula. Quiere decir entonces que el centroide de área va a estar sobre el eje de simetría. Cuando tenemos una figura, un área que tiene un eje de simetría, el centroide de esa área, de esa figura, está sobre el eje de simetría. Y esto lo demuestra. Así que los momentos de primer orden de un área con respecto a un eje de simetría son nulos. En este caso tenemos dos figuras que poseen dos ejes de simetría. Por ejemplo, esta doble T aquí tiene un eje de simetría que es el B', y el otro el D'. Si queremos hacer el análisis que hicimos recién para saber si estos ejes son de simetría, lo podemos hacer y vamos a poder comprobar que ambos son ejes de simetría de esta figura. En este caso tendríamos un triángulo aquí equilátero y también podemos comprobar que estos ejes son ejes de simetría. Podría encontrar otro más, como uno que una este punto con el medio de este lado. Cuando esto ocurre, ¿qué va a pasar? Bueno, si yo considero el eje de simetría B', sabemos que el centroide de área está sobre ese eje. Pero D' también es un eje de simetría, por lo tanto, tengo que decir que el centroide también está sobre el eje D'. Si está sobre el eje BB' y sobre el eje D', claramente tiene que estar en el punto que pertenece a ambos ejes,
que es este punto, que es la intersección de estas dos rectas. O sea que cuando una figura tiene dos ejes de simetría, el centroide se encuentra en la intersección de esos dos ejes. Puede haber áreas que tengan puntos de simetría. Este sería un caso. Veamos, se dice que un área A es simétrica con respecto a un centro O si para cada elemento de área, diferencial de área aquí, de coordenadas x, y, existe un elemento de área, diferencial de área prima, cuyas coordenadas son menos x y menos y. Son las mismas coordenadas del otro punto, pero cambiadas de signo. Esta figura cumple con esa condición, por eso el punto O es un centro de simetría. No necesariamente una figura que tiene un centro de simetría tiene un eje de simetría. De hecho, esta figura no tiene un eje de simetría. Cuando tenemos este tipo de figuras, ese centro de simetría es el centroide de área. Aquí tenemos centroides de áreas de formas comunes, es decir, cuando uno tiene alguna sección, ya vamos a ver en la segunda parte del año, cuando necesitamos calcular los centroides de área, podemos venir a tablas que hay en los diferentes libros o manuales y encontrar la ubicación de los centroides de área. Aquí tenemos centroides de área, aquí centroides de línea. Así que si tuviéramos, por ejemplo, un semicírculo, aquí podemos ver las ubicaciones de los centroides. 0, 4r sobre 3pi, es esta distancia acá, la i. Y bueno, y aquí tenemos el área. Bueno, con todas las figuras lo podemos analizar en detalle, pero uno normalmente no memoriza estas condiciones y las puede buscar en un área. ¿Qué pasa si la placa que analizo, una placa plana, de espesor constante, de material homogéneo, tiene una forma ya un poquito, por ejemplo, una forma como esta, que yo puedo observar que está formada por tres figuras comunes, dos triángulos y un rectángulo. ¿Sí? Los dos triángulos y del rectángulo yo conozco o puedo buscar en una tabla fácilmente. Bueno, en un rectángulo sabemos que el centro de gravedad va a estar en la intersección de los dos ejes de simetría, pero si no recuerdo bien la de los triángulos, voy a una tabla y veo cuál es la ubicación del centro de gravedad, que en realidad en la tabla lo que voy a obtener es la ubicación del centroide, pero como dijimos anteriormente, si el espesor es constante en material homogéneo, la ubicación del centro de gravedad y del centroide van a coincidir. Entonces, lo que voy a hacer es ubicar el centro de gravedad de cada una de estas figuras sencillas, simples, que forman la figura un poco más compleja de esta placa plana. ¿Cómo obtengo entonces la ubicación del centro de gravedad de la placa completa? Bueno, voy a hacer algo parecido a lo que hacía cuando ponía los delta W sobre cada porcioncita de la placa. Ahora yo conozco estas ubicaciones, voy a dividir el peso de la totalidad de la placa en estos tres, lo que pesa este triángulo, lo que pesa este otro y lo que pesa el rectángulo. Y cada uno de esos pesos
los voy a ubicar en el centro de gravedad de cada una de esas partes. Y igual que hacía anteriormente, voy a expresar estas ecuaciones. Aquí lo que voy a tener es la coordenada x barra del centro de gravedad, la coordenada y barra del centro de gravedad, multiplicado por la totalidad del peso, que es la suma de los pesos de cada una de las partes. Y aquí expreso para cada W, aquí vamos a tener 3 nomás, los momentos de cada uno de los pesos con respecto a cada uno de los ejes. Entonces, ¿qué hago después? Esta sumatoria, que es el peso total, lo paso al otro miembro, dividiendo, y despejo estas coordenadas del centro de gravedad. Si en vez de ser una placa, en vez de estar buscando el centro de gravedad, tengo directamente una figura plana, un área, bueno, es el mismo proceso para encontrar el centroide de área. Tengo que hacer estas sumatorias que se ven aquí. Aquí vemos ya la misma área, aquí ya son figuras, ya me olvido de que son placas, de que tienen un peso específico. Aquí simplemente tengo un área de una forma no tan regular, pero que puedo dividir o considerar como la suma de 3 formas irregulares, 2 triángulos y un rectángulo, y hago entonces, para sacar el momento de primer orden con respecto a y con respecto a x, hago lo mismo que hice con los pesos, pero ahora con el área. Así que si a esta sumatoria lo divido por el área total, voy a sacar la coordenada x del centroide, y si lo hago aquí, voy a sacar la coordenada y del centroide. Así que, fíjense, como el momento de primer orden es una integral, bueno, yo podría hacer la integral de esta parte, la integral de esta parte y la integral de esta parte y después sumarlas. Así que es perfectamente factible. Aquí tenemos nuevamente resumido lo que acabamos de decir. ¿Qué pasa si yo tengo una figura como la que estamos viendo aquí, en donde aquí tengo un semicírculo, aquí un rectángulo, pero lo que tengo aquí es un agujero circular? Bueno, entonces voy a hacer el mismo procedimiento que mostré en las figuras anteriores, pero tengo que tener ciertas precauciones. Por ejemplo, este semicírculo va a tener una coordenada, digamos, de su centroide en x negativa. Y el área va a ser positiva, así que el producto me va a dar negativo. Para el rectángulo todo es positivo. Voy a considerar un rectángulo completo como un área positiva con un centroide en el medio, ¿no es cierto? Positivo también, pero en el caso del círculo, que es un agujero, voy a tener una x positiva, pero el área va a ser negativa. Así que el producto me va a dar negativo. Ese es el cuidado que tenemos que tener cuando hacemos momento de primer orden de áreas compuestas o queremos encontrar el centroide de áreas compuestas. Recuerden que la ubicación del centroide puede tener una coordenada negativa porque todo depende de cómo haya yo ubicado el sistema de ejes. Así que hay que tener cuidado
cuando lo dividimos a la figura total en varias figuras, si las coordenadas correspondientes de cada uno de los centroides es positiva o negativa, y en caso de ser un agujero, el área tiene que ser negativa. Esto ya lo van a practicar ustedes en los trabajos prácticos y van a ver que en realidad, si uno es ordenado en la resolución, no tiene mayores inconvenientes en resolver este tipo de problemas. ¿Qué pasa si queremos determinar el centroide de un área que está determinada por una curva analítica, como estas que mostramos aquí, P de XY, P de XY? Aquí tenemos un sistema de coordenadas y el área está determinada por una función, en este caso. Si nosotros quisiéramos hacer la integral de x por diferencial de área o de y por diferencial de área para el cálculo de los momentos de primer orden, podríamos tomar el diferencial de área como un diferencial de x por un diferencial de y. Si así lo hacemos, tendremos que realizar una integral doble para el cálculo de los momentos de primer orden. Entonces, nos conviene tomar diferenciales de área distintos, tales como los que se muestran aquí en rosa. Este rectángulo aquí vertical o este rectángulo aquí horizontal. ¿Cómo se define este diferencial de área? Bueno, es y, la función, el valor de la función en este punto, que le llamamos y, por el diferencial de x, que es lo que hemos puesto aquí abajo. O en este caso tendríamos que el diferencial de área, que es este rectángulo rosa que se ve aquí, tendría un ancho aquí de a menos x por el diferencial de y, que es lo que se expresa aquí abajo. En los dos casos, estas diferenciales de área que hemos elegido son pequeños rectángulos de los que conocemos la ubicación de su centroide de área. Evidentemente, aquí a la mitad de y va a estar el centroide de este rectángulo y a la mitad de este ancho el centroide de este otro rectángulo. Entonces, veamos cuáles son las coordenadas de este punto. En este caso, será el valor de la función en esta x, y dividido 2, como lo muestra aquí, y será directamente el valor de x. Y en este caso tendré como valor de la ordenada del punto directamente el valor de y. Y para ubicar el centro aquí a lo ancho, lo que tendríamos que hacer es hacer a menos x, que me da esto, dividido 2, que me da esta parte de aquí, a la que le tengo que sumar esta x. Así que sería a menos x sobre 2 más x. Si yo opero un poco con esa expresión, voy a llegar a esta que está aquí. La x del elemento, del centroide del elemento, será a más x sobre 2. Habiendo hecho esto, lo único que tengo que hacer es reemplazar en estas integrales que planteamos aquí cada uno de lo que corresponda, ¿no es cierto? El y del barra del elemento y el x barra del elemento y el diferencial de área como lo tenemos aquí. De esa manera, todo puede quedar en función de una única variable, o aquí me quedará un diferencial de x o un diferencial de y, según el caso de estos dos, y puedo realizar una única integral. Esa sería una forma más sencilla
de encontrar el centroide por integración, cuando las áreas están definidas con alguna función, como en este caso. Veamos ahora las vigas con cargas distribuidas. Nosotros ya hemos estado usando cargas distribuidas en algunos cálculos de vigas. Vamos a ver cómo podemos reemplazar la carga distribuida por una carga concentrada que tiene que estar aplicada en un determinado punto para que los dos sistemas sean equivalentes. Esto de concentrar la carga en un punto, ya sabemos, se puede aplicar solo, por ejemplo, para el cálculo de las reacciones o cuando plantee una ecuación de equilibrio, pero no para tenerlas en cuenta para trazar un diagrama de momento flector o de fuerza de corte. Fijémonos aquí, tengo una carga distribuida que viene definida por esta curva que muestro aquí. Es una función W que me define la distribución de la carga. Entonces, en un determinado X, esa función W tendrá un determinado valor. Y si tomo un diferencial de X, voy a tener este rectángulo aquí, que como la carga está expresada en unidades de fuerza por unidad de longitud, cuando la multiplico por esta longitud, me va a dar una fuerza, que será esta diferencial de W. Es esto que estamos haciendo aquí. Pero si nos fijamos, también este W por este diferencial de X me va a dar el valor de esta área que está aquí, que van a ser equivalentes. O sea, voy a tener esta área y equivalente, este diferencial de área, equivalente a este diferencial de W. Si yo integro a lo largo de toda la viga, o sea, desde 0 a L, esta expresión, lo que voy a obtener es el total de la carga que está aplicada sobre la viga. Es decir, que toda esta área bajo esta curva me va a dar el peso total de la carga distribuida. Pero esto vimos que es W, diferencial de W, que es el diferencial de área, es decir, que cuando yo integre voy a estar integrando todo el área bajo la curva y entonces el área que obtenga va a ser equivalente al peso total aplicado sobre la viga. Ahora yo quiero reemplazar la carga distribuida por una carga concentrada que tenga la totalidad de la carga, pero que esté aplicada en un determinado punto. Pero quiero que esos dos sistemas, el de la carga distribuida y el de la carga concentrada, sean equivalentes. Para eso, vengo a esta figura. Aquí tengo el peso total, que he determinado de esta manera o de esta, y lo voy a aplicar en un determinado punto P, y yo quiero que sean equivalentes, de manera que esta fuerza, peso W, por esta distancia, OP, tiene que ser igual a esta integral de los momentos de cada una de los diferenciales de W. Es como que sumara yo todos esos momentos
pero lo voy a hacer con una integral. O sea que voy a tener la integral de x por el diferencial de w. Desde 0 a L, pero habíamos dicho que este diferencial de W era equivalente al diferencial de área. Esta expresión que yo tengo aquí no es ni más ni menos que el momento de primer orden del área bajo la curva con respecto a este eje vertical, aquí este eje W vertical. De manera que si además este W es equivalente al área total bajo la curva, esta distancia OP tiene que ser la distancia desde el eje vertical al centroide de área. Aquí tengo un área bajo la curva, el centroide del área C, y allí debo aplicar yo el peso concentrado para que los dos sistemas sean equivalentes. De manera que cuando yo tenga una carga distribuida, la puedo reemplazar por una carga concentrada solo a los efectos de plantear equilibrio. La puedo reemplazar, repito, por una carga concentrada ubicada en el centroide de área. Nosotros ya lo hemos estado haciendo a esto. En general teníamos cargas uniformemente distribuidas y ubicábamos la carga concentrada en el centroide de ese rectángulo que formaba la carga uniformemente distribuida. Y cuando aplicábamos una carga con una distribución, digamos, triangular, también reemplazamos la carga distribuida por una carga concentrada aplicada en el centroide del triángulo. Hasta aquí esta clase de hoy. Como ya les dije, vamos a seguir avanzando sobre conceptos geométricos en las dos próximas clases para terminar con unos conceptos que van a ser utilizados en la segunda parte del año.